Hola a todos y bienvenidos a Macroeconomía de Chill, episodio 8 episodios, wow. En el capítulo de hoy vamos a continuar hablando sobre ciclos económicos. Concretamente vamos a describir los dos ciclos que mencionamos el vídeo anterior. Estos serían el ciclo de negocio y el ciclo de deuda a corto plazo, que como os mencionaba son más o menos dos caras de la misma moneda. Y yo sé que todos estos vídeos de macro de Chill, en realidad hay mucha gente que dice, yo lo que quiero es que me des más noticias de Metaplanet, yo lo que quiero que me digas es para hacer un por 2000. Pues para eso os tendréis que ir a otro vídeo. Yo estimo que estos vídeos son fundamentales para entender dónde uno se sitúa en la economía. El ciclo de deuda a corto plazo es el ciclo de estímulo y contracción de la economía y el ciclo de negocio es un indicador adelantado de las condiciones financieras que vamos a ver en el mercado. Lo que os quiero decir con esto es que estos ciclos explican todo lo que pasa en los mercados. Así que si tú quieres, te vas a ver un vídeo de cuáles son los 5 tokens que van a hacer el megapump en esta alt season que nunca viene. Este vídeo es para la gente que está aquí para aprender, para la gente que quiere explicarse qué narices pasa en los mercados en cada momento, saber dónde mirar y encontrar explicaciones. Así que, si eso te interesa, vamos a ello. Bueno, clase, poned los móviles en silencio que empezamos. El capítulo anterior le dimos un vistazo al ciclo secular o el gran ciclo. Os expliqué que el gran ciclo de deuda, en resumen, es el ciclo secular que dura aproximadamente 84 años, aunque no es una ciencia exacta. Y básicamente es el ciclo a largo plazo que una persona puede ver reproducirse una vez en su vida, donde los gobiernos van acumulando deuda en base a estimular la economía o en base a funcionar en un déficit permanente. Este ciclo de deuda está sostenido por los crecimientos de productividad que permiten ese devasamiento del dinero sin que la persona corriente sea tan consciente, porque todo aquello que es abundante sigue manteniendo su precio estable o con una inflación de aproximadamente un 2%, mientras que el resto de cosas que en la economía que son escasas suben de precio en proporción a lo escasas que son y a lo deseables que son también. Bien, pues hoy vamos a hablar de estos dos ciclos que explican esto a más corto plazo y que hacen este fenómeno mucho más visible. Yo diría que empecemos primero por el ciclo de deuda a corto plazo, que es la explicación desde el lado del gobierno, y luego iremos al ciclo de negocio. Entonces, vamos con el ciclo de deuda a corto plazo. Para entender este ciclo, el parámetro fundamental que tenemos que monitorizar y del que se habla mucho entre todos los economistas y todas las personas de mercado es el factor de los tipos de interés. Como repaso rápido, los tipos de interés lo que explican es qué porcentaje de dinero espera un banco central recibir a cambio de prestar dinero. Los tipos de intereses son impuestos por los bancos centrales y los gobiernos tienen que aceptar esa situación, ese nivel de interés para financiarse. Pero esto también tiene otra serie de efectos en todo aquello en la economía, porque al final cuando tú estableces en la pirámide, en el punto más alto, en el banco central, cuál es el precio del dinero, porque al final los tipos de interés lo que están diciendo es cuánto vale pedir prestado, lógicamente eso permea luego en todos los niveles inferiores en la economía y establece las dinámicas de funcionamiento de todo aquello que esté por debajo. En resumidas cuentas, este ciclo dura entre 5 y 10 años y es un ciclo que al final, si lo aproximamos como aproximaría un matemático, podríamos decir que es una curva senoidal. El pico de esta curva es difícil determinar dónde está, aunque actualmente podremos decir que está sobre el 5%, y el suelo de esa curva es 0. Entonces, vamos a ver las fases que comprende el ciclo de deuda a corto plazo. La primera fase es una expansión del crédito o boom. En esta fase la economía está creciendo y el crédito está fácilmente disponible. Los bancos centrales suelen mantener las tasas de interés bajas, lo que hace que los préstamos sean baratos y accesibles. Esto incentiva a las empresas y los consumidores a endeudarse para gastar e invertir más. Es decir, que en base a reducir los tipos de interés, el gobierno estimula el crecimiento económico, la creación de empleo y estimula el consumo. Sucedida esta bajada de tipos de interés, entramos en la fase 2, que es la de endeudamiento excesivo. Durante la fase de expansión, la gente y las empresas suelen volverse excesivamente optimistas y acumulan niveles muy grandes de deuda. Esto ocurre porque los préstamos son baratos y fáciles de obtener, lo que lleva a una situación en que las empresas crecen más rápido que la capacidad de la economía para generar ingresos. Es decir, que durante la fase de endeudamiento excesivo los tipos son muy bajos, el dinero es muy fácil y muy
barato, pero la capacidad económica de acompañar, de crecer esa producción, esa creación de valor, no puede ir tan rápido como la expansión monetaria, lo que lleva a que haya acumulación de dinero, excesiva abundancia de dinero, la cual provoca la inflación que nosotros percibimos. La siguiente parte de este ciclo es el pico del ciclo, que sucede ya cuando empiezan a subir tipos de interés, justo en el punto de inflexión. En este punto, el auge ha alcanzado su máximo, la economía sigue en crecimiento, pero empieza a mostrar signos de sobrecalentamiento, como alta inflación, ya que la demanda ha aumentado demasiado rápido. Los bancos centrales comienzan a preocuparse por el riesgo de burbujas de precios, es decir, hay excesivo dinero que no sabe dónde meterse y crea estas burbujas y hace que el precio de todas las cosas suban, particularmente sobre todo los bienes escasos, aunque también los bienes abundantes pueden subir de precio si la capacidad productiva no acompaña a la emisión de dinero, es decir, si se inunda la economía con dinero, tú de repente no puedes producir, yo qué sé, más manzanas, porque los manzanos que tienes plantados son los que hay. Y como tú no puedes de un día para el siguiente crecer un manzano, pues lógicamente el precio de las manzanas tiene que subir. Es entonces cuando los bancos centrales empiezan a preocuparse por el riesgo de burbujas de precios y aumentan las tasas de interés para frenar esta inflación de la que hablamos. Entonces, las tasas de interés suben y entramos en la siguiente fase del ciclo, que es la contracción del crédito o recesión. A medida que las tasas de interés suben y el crédito se vuelve más caro, los prestatarios tienen dificultades para pagar sus deudas. Es decir, que quien se ha endeudado tiene problemas para devolver lo que ha pedido porque las tasas están subiendo. Esto le pasa tanto a particulares como a empresas, como a los gobiernos. Esto también está afectando actualmente al gobierno estadounidense, por ejemplo, porque tiene las tasas muy altas y le es difícil refinanciarse y debe mucho. ¿Qué es lo que sucede entonces? Hay que rascarse el bolsillo, hay que apretarse el cinturón. Las empresas y consumidores reducen sus gastos, lo que lleva a una desaceleración de la economía. Las burbujas que se inflaron durante la expansión comienzan a desinflarse o estallar, lo que genera crisis en sectores clave como el inmobiliario o los mercados financieros. Entonces, como podéis ver, una subida de los tipos de interés puede generar crisis o un retroceso de los niveles de precio en sectores como el inmobiliario o los mercados financieros. Esto es fundamental entenderlo, porque el tema es que cuando tú entiendes cómo funcionan los tipos de interés y cómo funciona el ciclo de la economía, tú puedes intentar empezar a anticipar qué es lo que va a hacer el Banco Central. Y eso te permite adelantarte a los movimientos del mercado. Cuando has estado en un mercado muy estimulativo con tipos bajos, es lógico recoger poco a poco beneficios antes de que los tipos suban y tus posiciones bajen. Al mismo tiempo, cuando tú estás en el mercado para comprar una vivienda, a mí me ha pasado recientemente, tú puedes monitorizar cuáles son los niveles de la vivienda en función a los tipos de interés y puedes ver cómo reaccionan en tiempo real a subidas y bajadas de los tipos, de tal manera que puedes utilizar el mejor timing posible para conseguir la mejor oferta para comprarte una vivienda. Los mejores momentos para comprar vivienda barato es cuando los tipos están altos, suponiendo que no te tengas que endeudar. ¿Por qué? Porque es cuando la gente más necesita esa liquidez. Cuando el mercado es muy estimulativo y los tipos están muy bajos, los precios de la vivienda suben. Entonces tú puedes tener en cuenta, por ejemplo, tu posición personal. Yo conozco a alguien que tenía que comprarse una vivienda y yo le aconsejé, por ejemplo, comprarla en el punto más alto del ciclo de deuda a corto plazo. ¿Cuál es la consecuencia que tuvo eso? A día de hoy, esa vivienda vale mucho más de lo que se pagó por ella. Entonces, por esto os quiero decir que estos temas, aunque son un poquito rollo o un poquito complicados, pueden tener un impacto real y significativo en las inversiones de uno. Entonces, seguimos. El fondo del ciclo de deuda a corto plazo es, irónicamente, cuando los tipos tocan el techo. En este punto, la economía ha experimentado una recesión y ha pasado por un proceso de desapalancamiento, reducción de deuda. Al subir los tipos, desincentivas el que la gente pida prestado y reduces el nivel de crédito, el nivel de deuda que hay ahí fuera. ¿Qué es lo que sucede a colación? Los precios de los activos han caído significantemente y la confianza en la economía está en su punto más bajo. Lo que suele suceder en el fondo local, en el fondo del ciclo de deuda a corto plazo, es que empiezas a ver cómo la economía se contrae, las empresas empiezan a ganar menos dinero, empieza a haber más despidos, etcétera, 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 porque pedir prestado es más caro. Por tanto, los inversores se piensan muy mucho el hacer una inversión porque tienen que asegurarse de ganar más del coste del dinero, de lo que dice en inglés el hurdle rate.
Y por supuesto, la última fase de este ciclo es la recuperación. Tras tocar fondo, la economía empieza a mostrar signos de recuperación. Los bancos centrales mantienen las tasas de interés bajas, mejor dicho, las bajan a lo largo de esa recuperación, lo que hace que el crédito vuelva a ser accesible y barato. Esto estimula el consumo, la inversión y la expansión económica. Como podéis ver, la parte 6 del ciclo es la misma que la primera parte. O sea, la expansión del crédito y la recuperación es lo mismo. Y vosotros me diréis, bueno, pero finanzas de chill, esto, así como teoría de contarme películas, esto está muy bien, pero yo esto no lo veo en la realidad. Tú aquí me estás pintando una cosa, me estás diciendo que hay unos ciclos económicos, pero ¿eso dónde se ve en la realidad? Pues para que veáis que yo no me invento esto, aquí tenéis de la página oficial de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿vale? La fuente es la Fed directamente. Aquí tenéis los tipos de interés históricamente hablando desde 1995, cuando yo nací, hasta hoy. Y bueno, sí que es verdad que no es un ciclo perfecto, pero aproximadamente podéis ver esos ciclos de la economía aquí en juego. Si lo queréis ver con más claridad, así es el ciclo, ¿vale? Y yo diría que el ciclo está a punto de hacer esto. Pero bueno, especulación aparte, aquí podéis ver fácilmente con los años cómo han ido evolucionando los tipos de interés. Recordad que más alto es una economía más restringida, un crédito más caro, y más bajo es una economía más estimulativa, un crédito más barato. Como podéis ver, estas líneas grises lo que nos indican son recesiones económicas, y siempre que hay algún tipo de recesión económica, la Fed baja tipos de interés. A veces se adelanta a que suceda esa recesión, a veces lo hace en el momento en que sucede. E históricamente hablando, los periodos donde hemos visto tipos más bajos son los años de mayor bonanza en los mercados. Y todas las subidas de tipo han sido momentos en los que los precios de los activos se han tenido que moderar al encarecerse el crédito. Entonces, ya hemos entendido el ciclo secular y ya hemos entendido el ciclo de deuda a corto plazo. El ciclo que voy a pasar a explicar ahora es el ciclo de negocio. Como os decía, el ciclo de negocio en realidad va a colación del ciclo de deuda a corto plazo, es decir, tiene una duración semejante y la fuente de la creación de este ciclo, el motivo por el que existe, es justamente el ciclo de deuda a corto plazo, es decir, los bancos centrales al establecer el precio del dinero y al establecer la cantidad de dinero que circula, impactan de forma directa a los negocios, cuánto dinero ingresan, cuánto dinero no ingresan, cómo se vuelven de rentables, los niveles de contratación y despidos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver el ciclo de negocio. El ciclo de negocio, o en inglés dicho el business cycle, se suele observar o se suele medir por una cosa que se llama el PMI, que lo produce el ISM. Y vosotros me preguntaréis, ¿qué es un PMI y qué es un ISM? Pues el ISM es el Institute for Supply Management. En esencia es una institución que se dedica a preguntar a personas dentro de una serie de empresas que se dedican al supply management, básicamente a gestionar inventarios, cuánto entra, cuánto sale, cuánto están vendiendo, más o menos que tienen una idea de cómo está funcionando el negocio. Y este Institute para Supply Management les hace una encuesta y recopila ese sentiment, esa sensación general de nos está yendo bien, nos está yendo mal, tenemos demasiado inventario, tenemos poco. Toda esa situación la recogen en un índice que se llama Purchasing Managers Index. Y en resumen, este índice es como un sentiment, es como un agregado entre 0 y 100 que nos indica en qué punto del ciclo de negocio se estima que nos situamos en función de agregar toda esa información. Vamos a verlo. Aquí tenéis el Purchasing Managers Index, ¿vale? Como podéis ver, aquí la mitad en realidad sería aproximadamente 50, el fondo sería 0 y esto es 100, es un índice ponderado de 0 al 100, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo funciona este ciclo. La primera fase de este ciclo es la expansión. ¿Qué es lo que detecta el negocio? Pues que la economía está creciendo, la gente tiene empleos, se crean nuevos trabajos, los negocios están prosperando y los mercados financieros están en alza. Es como si la marea estuviera subiendo y todo el mundo está feliz. Tasas de interés suelen estar bajas, lo que hace que pedir préstamos sea barato, estimulan la economía y por tanto las empresas y consumidores gastan e invierten más. Lo cual nos lleva al siguiente punto, que es el pico. El pico es el punto más alto del ciclo, donde la economía ya no puede crecer más a este ritmo. El crecimiento es máximo pero insostenible, es decir, hay demasiado dinero para poca creación de valor, lo cual ocasiona burbujas en los precios de los activos o simplemente la sobrecarga de producción, es decir, hay mucho dinero entrando pero no podemos producir tanto por lo que os decía del árbol y las manzanas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que los bancos centrales pueden subir tasas de interés para intentar enfriar la economía y evitar la inflación.
La siguiente fase del ciclo, lógicamente, es la recesión. La economía se contrae, el crecimiento disminuye, aumenta el desempleo y las empresas empiezan a ganar menos dinero. El gasto y la inversión en este periodo caen y es por eso que las tasas de interés suelen intentar bajar para reactivar la economía. Es decir, primero enfrían la economía subiendo tipos de interés y cuando empiezan a resquebrajar cosas, cuando empiezan a romperse partes del sistema económico, empiezan a plantearse la bajada de tipos. La siguiente fase sería el fondo. Este es el punto más bajo de la contracción, donde todo parece estar estancado. La gente pierde empleos, las empresas quiebran o se reducen y el optimismo está en su punto más bajo. Sin embargo, como las olas en el mar, justo cuando parece que la economía no puede caer más, las cosas comienzan a mejorar nuevamente. Ya han bajado los tipos, pero esa nueva liquidez tiene un atraso antes de impactar al mercado y empezar a ver ese estímulo, empezar a ver la economía florecer, aunque ya año tras año cada vez este ciclo tiene un atraso más pequeño, cada vez es más inmediato. Lo que sucede aquí es que los precios bajan lo suficiente para estimular el gasto, las tasas de interés están bajas y los gobiernos y bancos centrales a menudo intervienen con políticas de estímulo. Y ya por último sucede la recuperación, ¿no? La economía empieza a mejorar, la gente vuelve a gastar, las empresas invierten nuevamente, vuelven a contratar y el crecimiento económico vuelve a aparecer. Nuevamente, como el ciclo que expliqué anteriormente, la expansión y la recuperación básicamente son casi que la misma parte del ciclo. Y nuevamente vosotros me diréis, pero finanzas de chill, todo esto está muy bonito, así un marco teórico donde tú te montas esta pájara mental, pero ¿esto dónde se ve? ¿Esto cómo sé yo que existe de verdad? Vamos a verlo. Yo mis gráficas con respecto a este tema las suelo sacar de Raúl Pal, porque al final es de donde yo he aprendido esto y ellos tienen sus herramientas para sacar estas mediciones. Aquí tenéis el ISM, ¿vale? Y aquí tenéis el indicador, básicamente se mueve en un rango entre aproximadamente 40 y 70. Y aquí tenéis, por ejemplo, el ISM presentado contra el S&P Global Manufacturing PMI. Básicamente son índices muy parecidos que están intentando medir lo mismo. Lo que pasa es que uno lo hace la empresa S&P y el otro lo hace el Institute for Supply Management. Y aquí lo que podéis ver es aproximadamente ese ciclo de deuda a corto plazo que os contaba. Más o menos lo tenéis aquí, ¿vale? Yo os lo voy a pintar así por encima para que lo veáis. Por cierto, este ciclo ahora tiene que subir. Pero bueno, especulaciones aparte, lo que podéis ver es que aquí, cuando el ciclo está en su punto más bajo, es cuando realmente las empresas están vendiendo el mínimo, están despidiendo, es un entorno poco estimulativo y es cuando los gobiernos están bajando tipos de interés, lo cual lleva a un nuevo ciclo de boom, nuevo ciclo de bust, nuevo ciclo de boom, nuevo ciclo de bust. Aquí hubo estímulo a lo grande, por tanto, nuevo ciclo de boom. Aquí se ajustaron tipos de interés, se subieron y entonces nuevo ciclo de bust. Y ahora mismo estamos en el punto en que los tipos están altos, pero deberían bajar. Y vosotros diréis, bueno, ¿y a mí esto qué narices me importa? Yo no soy dueño de una empresa, entonces yo lo que quiero es ganar dinero con la shitcoin de turno. Bueno, pues el ISM es un ciclo que también afecta al precio de los activos. Aquí tenéis solapado el precio de Bitcoin desarrollándose en sus ciclos tradicionales y aquí tenéis el ISM. Y como podéis observar, cuando este indicador empieza a subir de 50, es decir, cuando sube de esta línea de aquí, el bull run de Bitcoin en general suele acontecer. Y cuando el ISM llega a su punto más alto en el ciclo de negocio, suele coincidir con el punto más alto del bull run de Bitcoin. Actualmente estamos aproximando ese punto donde llegamos a 50 y el ciclo empieza a subir. Esperamos bajadas de tipos de interés y por supuesto esperamos que haya un nuevo bull run de Bitcoin. Nada de esto está garantizado. Así que bueno, chicos, yo lo voy a ir dejando por aquí. Pero más o menos creo que se ha entendido la idea. El ciclo de deuda a corto plazo al final se puede observar viendo los tipos de interés que establece el Banco Central de turno y monitorizando su subida y bajada y cómo afecta eso a los mercados. Esto es sabido por muchos inversores macro. Y el ciclo de negocio también es un ciclo que al final va a colación de ese y que también nos da una indicación de otra serie de factores que también son muy interesantes en la economía. Por ejemplo, un buen momento para cambiar de trabajo es cuando el ciclo de negocio está en su punto más estimulativo, porque es el punto en el que las empresas van a estar dispuestas a invertir más en ti, a invertir más en salario, a invertir más en nuevos proyectos. Y por tanto, si tú como trabajador entiendes esto, sabes que ese es el punto en el que mejor trabajo vas a encontrar y mejores condiciones vas a conseguir. También aplica lo que he dicho de las viviendas. Si tú te vas a comprar una vivienda, en función de las condiciones personales que tengas, si tú necesitas endeudarte y utilizar crédito para comprar esa vivienda, lo suyo es comprarlo cuando los tipos están más bajos, aunque vas a pagar más
por el precio de la vivienda, pero vas a pagar menos en intereses a largo plazo. Mientras que si uno dice, no, yo tengo mi dinero y lo quiero ya directamente invertir, cosa que eso es para gente mayor que yo personalmente no lo veo así. Pero si tú quieres hacer eso, el punto mejor es cuando el ciclo está en lo más alto y el dinero está caro y la gente está teniendo problemas para pagar sus hipotecas, los que tienen tipos variables, etc. En ese punto puedes aprovecharte de unas condiciones de mercado más favorables y conseguir una vivienda más barata que en cuanto bajen tipos va a subir su valor y vas a tener ahí una pequeña ganancia rápida que básicamente va a cimentar la robustez de tu inversión. Sea como sea, espero que haya sido ilustrativo, espero que hayáis aprendido algo, espero que entendáis el valor de esto y por qué me molesto en explicarlo. Muchas gracias por estar ahí. Si no os importa, dejarme un like y escribirme un comentario con alguna duda que tengáis o simplemente vuestros agradecimientos y nos seguiremos viendo por aquí en Macroeconomía de Chill. Chao.